Hello, welcome to English Phrasal Verbs with Alejandro. He creado este espacio para ayudarte a aprender los verbos frasales del idioma inglés y potenciar tus habilidades en el idioma. Así que let's learn together. En este video verás phrasal verbs in context, diving deeper into the situation. Esto es verbos frasales en contexto, profundizando en la situación. Bien, recordemos que anterior a este video habíamos conocido dos nuevos phrasal verbs. Uno de ellos era account for y el otro cap of. Y aquí aprovecho para hacer una pequeña pausa y recordarte que si no has visto el video de cada phrasal verb que aquí menciono, te invito a que lo veas previamente para que puedas conocer las características individuales de cada phrasal verb y asimismo comprender mejor lo que se habla en este video, dado que aquí únicamente se hará énfasis en el contexto, por lo que es indispensable que los conozcas previamente. Bueno, comencemos con account for. En cuanto a este phrasal verb, vemos que refiere dos diferentes contextos. El primero de ellos es explicar o exponer las razones de algo, generalmente porque es necesario u obligatorio hacerlo. El segundo contexto es hacer o formar parte de algo en específico. Bueno, pues igualmente tenemos el mismo número de observaciones. Para el primer contexto vemos que puede indicar también hacerse responsable por algo que sucedió, atendiendo a informar todo al respecto. En este sentido, como explicar, argumentar, aclarar o dar las razones, también dar cuenta de ese algo que sucedió porque es indispensable hacerlo. Y la observación para el segundo contexto vemos que refiriendo una representación o contabilización, cuando hablamos de hacer o formar parte de algo, también puede ser como ser una proporción o una parte de algo, como de un grupo o de un total, hablando de formar parte de ese algo, pero manera de representando esa parte de algo o contabilizando esa parte de algo, esa proporción o eso que representa en sí. Veamos un ejemplo para entender esto mucho mejor. My mother was angry with me and told me that I had to account for my poor academic performance this semester in high school. Eso significa, mi madre estaba enfadada conmigo o estaba enojada conmigo y me dijo que yo tenía que rendir cuentas o explicar, argumentar mi mal rendimiento académico este semestre en la escuela secundaria. Entonces, como podemos apreciar, en este ejemplo se está haciendo referencia a ese primer contexto de explicar o exponer las razones de algo. Básicamente lo que yo estoy diciendo es que mi mamá se enojó conmigo y me dijo que yo tenía que explicar por qué tuve un mal rendimiento académico o explicar las razones de eso, argumentar, aclarar o responsabilizarme por haber tenido un mal rendimiento académico en la escuela secundaria este semestre. Recordemos que en este caso, cuando hablamos de responsabilizarse de algo, pues es a través de la exposición o argumentación de ese algo que sucedió, básicamente transmitiendo esa información a modo de explicaciones, argumentos, aclaraciones o razones, entre otros, que es básicamente lo que estamos viendo en este ejemplo. Veamos otro ejemplo para profundizar un poco más. People between the ages of 20 and 30 account for 45% of the total number of unemployed in our country. Eso significa, las personas con edades entre los 20 y 30 años representan el 45% del total de desempleados en nuestro país. Entonces, como podemos apreciar, en este ejemplo se está haciendo referencia a ese segundo contexto de hacer o formar parte de algo en específico. Básicamente aquí lo que estamos diciendo es que las personas que tienen edades entre los 20 y 30 años representan o contabilizan o suman incluso el 45% del total de personas que no tienen empleo en nuestro país. Básicamente lo que estamos diciendo es que hay un algo en específico al que ellos pertenecen o al que forman parte, que son el total de desempleados, pero que esas personas entre 20 y 30 años representan ese 45%, contabilizan o suman ese 45%, haciendo referencia a que cuando hablamos de hacer o formar parte de algo en específico, pues estamos en este ejemplo diciendo que son esas personas entre las edades de 20 y 30 años que hacen parte de un grupo total, en este caso pues representando el 45%, también como sumando, como llegando a conformar ese 45% del total de personas desempleadas. Entonces espero que tú también lo hayas podido comprender con toda facilidad. Bien, pues ahora vamos con cap of. En cuanto a este phrasal verb, vemos que refiere un único contexto, que es terminar o rematar algo de manera positiva, generalmente cuando ya se estaba desarrollando satisfactoriamente.
como observación tenemos que indica terminarlo usualmente con una acción que resalte al final y que brinde un cierre destacable o un cierre memorable, pudiendo entender o interpretar esto también como cerrar con broche de oro. Evidentemente aquí hablamos de algo que ya venía desarrollándose o dándose de manera positiva o satisfactoria y que al final se cierra, se culmina, se termina con algo memorable, con algo que resalte o destaque entre todo eso positivo que ya venía desarrollándose. Por eso hablamos en este sentido como cerrar con broche de oro, evidentemente porque algo ya venía desarrollándose de una manera positiva y pues ese cierre fue fenomenal o resaltó entre todo lo positivo que ya veníamos viendo o veníamos teniendo con ese algo. Veamos un ejemplo para comprender esto mucho mejor. They threw a party at the end of their graduation ceremony to cap off that special day and create a lasting memory of it. Eso significa, ellos organizaron una fiesta al final de su ceremonia de graduación para culminar, para terminar, para rematar ese día especial y crear un recuerdo duradero de él. Entonces, como podemos apreciar, en este ejemplo estamos haciendo referencia a este único contexto. Lo que estamos diciendo es que ellos organizaron o hicieron una fiesta al final de su ceremonia de graduación para rematar ese día, para cerrar ese día con broche de oro, con un acto destacable que era esa fiesta y pues así crear un recuerdo duradero o memorable de ese día, de esa fecha pues tan especial para ellos. Básicamente lo que estamos diciendo es que ellos querían terminar ese día, que era especial, con algo importante, con algo memorable o remarcable, que fue hacer una fiesta al final de su ceremonia de graduación para cerrar con broche de oro ese día, pues evidentemente era algo que ya venía desarrollándose bien, pues era la ceremonia de graduación y que por tanto ellos querían culminar, terminar, rematar ese día con algo positivo o también pues con algo satisfactorio, algo que dejara una buena sensación y a su vez pues un recuerdo duradero de esa fecha. Veamos otro ejemplo para profundizar un poco más. We capped off our summer trip to Southeast Asia with a visit to the paradisiacal beaches of Thailand. Esto significa, nosotros culminamos, terminamos, rematamos nuestro viaje de verano por el sudeste asiático con una visita a las paradisíacas playas de Tailandia. Como podemos apreciar, en este ejemplo también estamos haciendo referencia a este único contexto. Lo que decimos es que nosotros terminamos, culminamos, rematamos, cerramos nuestro viaje por el sudeste asiático con un broche de oro que fue visitar las paradisíacas playas de Tailandia. Entonces, como podemos apreciar, aquí también estamos hablando de algo que ya venía desarrollándose de manera positiva o satisfactoria, que era nuestro viaje de verano y que nosotros quisimos cerrarlo, culminarlo, poniéndole ese broche de oro con una visita a esas paradisíacas playas de Tailandia. Entonces, como podemos apreciar, también refiere a hacer un cierre con algo destacable, que al final haya una acción destacable que también pueda resaltar entre las demás acciones de ese algo que ya venía desarrollándose de manera positiva y que evidentemente se culmina siendo satisfactorio y dejando una muy buena sensación. Así que espero tú también lo hayas podido entender con plena facilidad. Y bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Espero te haya gustado este video, que es netamente de profundización en términos de contexto, que es muy importante también para poder comprender los phrasal verbs. También aprovecho para dejarte mis tips que considero muy importantes y sé que de seguro te van a ayudar, como lo son una práctica constante, una comprensión del contexto, una asociación mental y una óptima memorización, que todos en su conjunto te llevarán a tener un aprendizaje efectivo. De igual manera aprovecho para dejarte mis redes sociales en donde puedes encontrarme como Phrasal Verbs, para que le des like, para que compartas, te suscribas, me sigas y comentes, que estaré encantado de poderte ayudar. Muchas gracias y hasta un próximo video.